Después de la introducción que han hecho Ángel y también Emilio, voy a pasar un poco más aceleradamente quizá la primera parte, ¿no? Que también era una reflexión sobre las alternativas, si tiene sentido plantear hoy el debate sobre las alternativas. Creo que ha quedado, alternativas al capitalismo, evidentemente, creo que ha quedado claro desde esta mesa que sí, que tiene sentido, los motivos para hacerlo no habían desaparecido, aunque haya habido un hueco bastante reprochable por parte de quienes debían haberlas propuesto con más fuerza quizá. También sobre eso hay otras tardes, ¿no? que podemos compartir. El caso es que desde los años 80 parece que el mundo ha ido estrechándose en lo ideológico, en lo político, en lo económico también, en lo que es posible debatir, ¿no? El horizonte de qué es posible y qué no debatir, y han caído debajo de la etiqueta de utópico y realizable casi cualquier propuesta, ¿no? que fuese una propuesta alternativa completa o lo intentase al sistema de producción y consumo capitalista. Y en esto se han perdido también, como estamos en la universidad, yo creo que conviene decirlo, pues muchas de las facultades de economía, ¿no? de este país han ido de la mano de esa tendencia y han introducido las teorías críticas con el modelo económico imperante, si las incluyen en absoluto, en la parte de historia de las ideas, ¿no? Y como veréis, no hay mayor sentencia de muerte que ser incluido en la sección de ocurrencias del pasado que se probaron, salieron fatal y no hay que volver a abrir. En definitiva, como digo, un empobrecimiento del que también podríamos hablar, pero quizá en otra ocasión. Sin embargo, no podemos ser indulgentes, ¿no? Y reducir esta desaparición quizá de las alternativas a causas ajenas, por más que las haya, y preguntarnos si tiene sentido hoy, si es necesaria una alternativa al capitalismo. Puede traer, yo pensaba, pues 2 o 3 respuestas, ¿no? Quienes digan que en absoluto es necesario, quienes digan que sí, que estaría muy bien, pero que es imposible llevarlo a la práctica y que para eso es mucho mejor que nos centremos, la poca fuerza que seamos capaces de reunir en hacer algunas adendas o reformas dentro del sistema, y lo digo sin ningún tipo de superioridad ni reproche, ¿no? Las opciones de reforma dentro del sistema pueden sin duda mejorar algunos de los aspectos y lograr un mayor grado de redistribución, pero hay 2 problemas, los 2 los mencionaba antes Emilio, que no se pueden resolver, ¿no? Dentro del propio sistema capitalista. Una es la crisis socioecológica y tampoco las exigencias mínimas de la justicia social o global, como se quiera llamar, como han demostrado autores también desde hace ya más de medio siglo. Por eso quizás sea desde la universidad y desde los movimientos sociales de la mano, una vez más, desde donde tenga que partir esta convicción de que sí hace falta una alternativa global al capitalismo, y desde donde tenga sentido replantear algunas de estas cosas. Para ello yo creo que no conviene partir de este adanismo en el que algunos se revuelcan en nuestros días y hacer memoria, ¿no? Hacer memoria y estudiar algunas de las propuestas que ya se han formulado y ver que podemos tomar de ellas, ver qué cosas habría que añadirles, pero no empezar todo de cero. Y en ese sentido, simplemente como breve repaso, las dos grandes alternativas, ¿no? De las que hablaba Emilio también antes. Por un lado, el socialismo de planificación participativa, solución computacional, estaría también por ahí. Y por otro lado, los socialismos por mercado, dentro de los cuales, bueno, pues estaría la propuesta que vamos a ver a continuación, que es de democracia económica. He apuntado ahí el apellido impronunciable para que si alguien está interesado en buscar bibliografía, bueno, lo tenga más fácil. La democracia económica, por tanto, es una propuesta de socialismo que también podéis encontrar llamado autogestionario o cooperativista. David Weicker, por presentarlo muy brevemente, es un profesor de filosofía de la Universidad Loyola en Chicago. Él es también matemático y lleva desde finales de los 60
60, 70, cuando hizo su tesis doctoral ya sobre este tema, hizo una comparación entre capitalismo y otro modelo que acabó dando origen a la democracia económica. Y su pregunta de base desde entonces y a lo largo de su carrera ha sido si puede existir un socialismo económicamente viable que no tienda a la concentración autoritaria del poder, ¿no? Esta era su pregunta básica, y aunque se hayan ido añadiendo algunos otros supuestos, vamos a trabajar con ella. Schweikart considera, y yo estoy de acuerdo, me parece un acierto, que la crítica al capitalismo, que está muy bien sin duda, tiene que ir acompañada de al menos un intento, ¿no? De al menos unos rasgos fundamentales de cómo sería esa otra alternativa que pueda solventar problemas intrínsecos del mismo, ¿no? Y esta alternativa en concreto es un modelo teórico que resulta de la síntesis, por un lado, de los debates teóricos en los que se gestó y de experimentos prácticos. Del modelo yugoslavo hay algunos rasgos que aquí aparecerán, también del inicio de las cooperativas Mondragón, que nos puede también sonar, y del milagro japonés, del milagro de recuperación japonés después de la Segunda Guerra Mundial. Estos son algunos de los orígenes porque tengamos en la cabeza en qué tipo de cosas estaba pensando David Schweikart al inicio, ¿no? Como que estaba tomando como ejemplo. Otro de los debates en los que no voy a poder entrar es si esto se puede llamar socialismo, ¿no? Como apuntaba también Emilio. Schweikart usa el término socialista para referirse a estos intentos, el suyo y otros, de superar el capitalismo mediante la abolición de la propiedad privada de los medios de producción y el trabajo asalariado. Hay quien dirá que con mercado y sin planificación centralizada o democrática no se puede hablar de socialismo. En cualquier caso, también podemos convenir, para lo que aquí nos conviene, que el nombre bien poco importa, y de hecho si alguien no considera que esto pueda ser un modelo de socialismo, aunque yo vería razones para justificar lo contrario, que lo llame democracia económica, ¿no? Quizá también por eso el cambio en este nombre, que al principio era socialismo de control obrero en los primeros años. Bueno, como vemos, voy avanzando para que no nos quedemos sin tiempo para el debate. Schweikart caracteriza el capitalismo, como han hecho otros muchos, apoyado en estas tres instituciones, ¿no? Propiedad privada de los medios de producción, el mercado y el trabajo asalariado. Y lo que propone es simplemente quedarnos para las instituciones básicas de la democracia económica con el mercado, a los que se añadirían la autogestión de los trabajadores y el control social de la inversión, ¿no? Lo que voy a intentar a continuación es, uno por uno, ir explicando brevemente, entendéis que tenga que ser esquemático, el contenido, ¿no? de cada uno de ellos. Esta sería la estructura básica que se presenta pues, de manera simplificada, ¿no? por motivos del tiempo, como comprendéis. Pues bien, en la autogestión de los trabajadores, las empresas están controladas por quienes trabajan en ellas, ¿no? Esto es evidente. Los trabajadores son responsables de todo, de la organización del lugar de trabajo, de la disciplina empresarial, de las técnicas de producción, y cuánto se produce, cuánto se cobra, cómo se distribuyen las ganancias. Es decir, es un modelo de autogestión o de cooperativismo que también nos suena. Las empresas, ni que decir tienen, no tienen por qué decidir distribuir las ganancias de forma equitativa, ¿no? Es probable que se asignen cuotas más elevadas a trabajadores más cualificados, o a los de mayor antigüedad, o a los que asuman mayores responsabilidades. Esto es decisión de los propios trabajadores. Todas ellas se adoptan de forma democrática. En el caso de empresas muy grandes, por mencionar algún supuesto más, los trabajadores podrían elegir delegar en un consejo de trabajadores o en un director general o en ambos, pero en cualquier caso, cualquier cargo, cualquier decisión podría ser revocada de forma democrática por los mismos trabajadores, y la autoridad residiría siempre en los trabajadores de la empresa, según el principio, una persona, un voto. Aquí es algo sencillo y conocemos todas algunos ejemplos, ¿no? De cooperativas que funcionan dentro del sistema.
Bueno, pues en este modelo cooperativista, si bien los trabajadores controlan el lugar de trabajo, los medios de producción son propiedad colectiva de la sociedad. Es decir, los trabajadores pueden gestionar la empresa, utilizar sus activos de capital según consideren oportuno, distribuir entre ellos el beneficio neto de la empresa, pero ¿qué tienen que hacer en función de que la propiedad social sea social? Pues dos cosas, ¿no? Tenéis ahí. Por un lado, pagar un impuesto sobre los activos de capital de la empresa, que se integran en un fondo de inversión, y esto es, para entenderlo de forma sencilla, es como si la sociedad alquilase a los trabajadores sus activos de capital. Entonces tienen que pagar un impuesto por ellos, que se integra, como veis, en ese fondo de inversión. Y en segundo lugar, lo que tienen que hacer es las empresas conservar el valor del capital que se les haya confiado. Para esto pueden guardar un fondo o reserva de amortización, una cantidad de dinero, como entendéis, que se aparta, ¿no? Y se destina a reparaciones o sustitución de los activos de capital existentes. Si una empresa entrase en una situación de dificultad económica, los trabajadores, por supuesto, podrían reorganizarla, también podrían dejar su puesto de trabajo y buscar otro en otro lugar, pero lo que no podrían hacer en este sistema sería vender los activos de capital y utilizar las ganancias como beneficios, porque hemos visto que la propiedad de los medios de producción es de la comunidad, no de los trabajadores que puntualmente se encuentran trabajando en determinada empresa. Y también, si la empresa es incapaz de generar el ingreso per cápita mínimo que se establezca de forma democrática a nivel nacional, por ejemplo, el equivalente al salario mínimo, estará obligada a declararse en quiebra. Y cuando una empresa se declara en quiebra, los activos de capital de la empresa pasan a control del Estado, sus trabajadores tienen que buscar otro trabajo. La primera pregunta casi que surge ahora que estamos ya entrando en materia, ¿no? Es, bueno, ¿funcionará esto? ¿Están capacitados, ¿no? Casi siempre hay alguien que pregunta eso, ¿están capacitados los trabajadores para tomar una decisión técnica, para saber a quién tienen que elegir como gestor, para tomar decisiones complejas como esta? Es bastante curioso que estas preguntas surjan en una sociedad que se vanagloria de su compromiso democrático, ¿no? Y que elijamos, confiamos los unos en las otras para elegir desde alcaldes, presidentes, legisladores, y sin embargo, ante esto, es una de las cosas que, pero no me queda atrás, una de las cosas que siempre se pregunta, ¿no? Y la otra es la de la eficiencia, ¿no? ¿Funcionará en un sentido práctico? ¿Esto va a funcionar? ¿Va a tener algún sentido? Y aquí no me puedo detener, pero hay gran cantidad de estudios, animo a que quien tenga interés los busque, de que tanto la participación de los trabajadores en la gestión como en el reparto de los beneficios mejora la productividad, y las empresas cooperativas no son prácticamente nunca menos productivas que las capitalistas. Hay varios estudios, ¿no? En los años 90, un gran estudio de Alan Blinder, un economista de Princeton, donde recogía esta serie de resultados, ¿no? Como a corto plazo la participación de los trabajadores siempre aumenta la productividad, en la mayor parte de las veces también a largo plazo, y raras veces tiene efectos negativos, ¿no? O sea, por ahí deberíamos estar tranquilos. Y además, las condiciones que existirían en la democracia económica todavía harían que funcionase, por así decirlo, de mejor manera. Es decir, cuando a la vez los trabajadores no solo gestionan, sino que también esto se combina con el reparto de los beneficios entre los trabajadores, la garantía del empleo a largo plazo, escasas diferencias entre los salarios y pues la garantía de ciertos derechos, como la protección frente al despido, ese tipo de cosas, que son las condiciones que habría en la democracia económica. Y aquí, para hacer un pequeño paréntesis, en 2014, es un estudio muy reciente de la Escuela de Negocio de Harvard, allí habían hecho un estudio sobre la brecha salarial tanto en Estados Unidos como en España, que me parece bastante significativo, ¿no? Como vemos, en Estados Unidos, entre el directivo mejor pagado y el trabajador medio hay una diferencia de 354 a 1.
¿no? Veces el salario. Sin embargo, la población norteamericana cree que esta diferencia es de 30 a 1 y cree que la diferencia debería ser de 6,7 a 1, es decir, aspiramos, o al menos eso parece, a sociedades mucho más igualitarias de las que tenemos. Para España los datos son todavía más brutales, ¿no? España, bueno, era el cuarto país de los que se estudiaron con mayor brecha salarial, 127 a 1. La población española cree, o sea, vivimos en la enopia de verdad, que la diferencia es de 8,5 a 1, pero es que creemos que la diferencia debería ser de 3 a 1. ¿No? Es una sociedad más igualitaria de las que nunca han existido en sociedades industriales, ¿no? Decía Jorge que ya desde Platón aparece recogida esta idea de que para que una sociedad esté cohesionada y funcione bien, la diferencia nunca debería ser mayor de 5 a 1, ¿no? En las leyes de Platón. Pues así lo cree la mayor parte también, o parte de la sociedad española recogida en este estudio, sí, cualquiera diría, ¿no? Este sería, bueno, uno de los rasgos, como digo, el azotamiento de esta brecha salarial. Y pasamos, sin más, a la segunda característica, ¿no? Que también conocemos, que es la del mercado. La democracia económica, el mercado como alternativa a la planificación centralizada ofrecía sobre todo esa ventaja que tanto preocupaba a David Schweikart y a otros autores como él, que era la concentración autoritaria del poder, ¿no? Que para ellos estaba muy asociada a la planificación centralizada. Y decían que era muy difícil, o que es muy difícil para un productor o un planificador saber qué, cuánto, de qué variedad hay que producir. Y que por tanto es muy difícil también saber por qué medios serán los más eficaces para producirlo. Eso por un lado, y también defienden que es extremadamente difícil diseñar un sistema de incentivos para que los productores sean eficientes e innovadores sin un sistema de mercado. Decían, esto nos lo soluciona el mercado a través de la competencia, que resuelve estos problemas sin burocracia, sin demasiada burocracia y sin autoritarismo. Decían, no es poco pedir, ¿no? Esto luego lo discutimos sin duda. Por tanto, la democracia económica cuenta con una economía con mercado, al menos en lo que se refiere a la asignación de bienes de consumo. Las empresas comprarían, como podéis entender, materias primas y maquinaria de otras empresas y venderían sus productos a otras empresas o directamente a los consumidores de forma similar a cómo funciona hoy en día. Los precios no estarían regulados más allá de la oferta y la demanda, excepto en algunos casos en los que habría controles de precios o subsidios, igual que sucede hoy, por ejemplo, pensemos en la energía o los medicamentos. Y en un modelo como la democracia económica, las empresas tratan de obtener también, sin duda, un beneficio. La diferencia es que los beneficios de estas empresas se calculan de una forma distinta, ¿no? Entre las ventas totales y los costes. Para las empresas capitalistas el trabajo se considera un coste, y para las empresas autogestionadas en la democracia económica no. El trabajo no es otro factor de producción, y los trabajadores, como vemos en la diapositiva, se reparten los beneficios después de haber pagado tres cosas fundamentalmente: los costes no laborales, la reserva de amortización de la que habíamos hablado y el impuesto de activos de capital. Esto sería. Voy a pasar, porque no está encima del tiempo. ¿Esto se entiende? Hasta aquí el funcionamiento. Pasamos al tercer punto, ¿no? Que sería el control social de la inversión, quizá el más novedoso. Alguien ha dicho, ¿no? Este puede ser un aspecto más complejo, o el más complejo del modelo, y sin embargo es mucho más sencillo que las instituciones que conforman los mecanismos de inversión en el capitalismo, ¿no? Con todos esos bonos futuros, derivados, swaps, obligaciones de deuda, etc. Cualquier sociedad dinámica necesita, para poder adaptarse a las demandas cambiantes de bienes y servicios de la población, ¿no? Y la asignación de recursos se lleva a cabo mediante la inversión. Hasta aquí está claro. Pero ¿cómo se financia la inversión? Las sociedades capitalistas, sabemos, a través del ahorro privado, fundamentalmente, no vamos a entrar. Pero en la democracia económica
¿cómo se financiaría? Pues de una forma bastante más transparente, a través del impuesto sobre activos de capital del que habíamos hablado, de las empresas, ¿no? La tierra, los edificios, los bienes de equipos, irían al Fondo de Inversión Nacional. Dado que los fondos de inversión se generan públicamente y no de forma privada, se reintegrarán en la economía también mediante un sistema, una función pública, ¿no? La sociedad será la que decida qué procedimientos son justos y son a la vez eficientes para reintroducir esta inversión, esta financiación en la economía. Aunque hay distintas opciones, ninguna perfecta, vamos a presentar la que trae Schweiker, ¿no? De cómo podemos repartir este fondo de inversión. En primer lugar, la propuesta que él hace es asignar los fondos que se recaban en ese fondo de inversión a nivel nacional con arreglo a un principio de equidad, ¿no? Esto, es decir, como tenéis ahí, un criterio poblacional o per cápita, de forma que el porcentaje es equitativo a la población. Si la región A tiene un 5% de la población nacional, obtendrá un 5% del dinero disponible para la nueva inversión, ¿no? Y lo mismo sucederá desde las asambleas regionales, también se repartirá por un criterio como este, per cápita, a las asambleas locales. ¿Por qué el porcentaje equitativo debe responder a un criterio poblacional? ¿Por qué no en función de lo que han recaudado en el impuesto de capital en cada región? ¿No? Es otra de las preguntas que podrían hacerse. Pues bien, que una región genere una mayor recaudación del impuesto de capital solo indica que su capital es mayor que el de otras regiones, ¿no? Hasta aquí estamos de acuerdo. Esto se explica habitualmente por razones históricas y políticas, no se debe ni al mayor esfuerzo de la población ni a una inteligencia o un valor moral superiores. Por eso sería injusto, entiende David Schweiker, que en este caso no puedo compartirlo más, sería injusto retribuir más a los territorios que ya cuentan con una base más amplia de capital, ¿no? Se trata en realidad de un principio de redistribución de la riqueza básico en cualquier propuesta igualitaria, ¿no? Salvo nacionalistas y algunos regionalistas que reivindican privilegios sobre una base histórica, esa cuestión de justicia redistributiva para la izquierda debería ser un tema zanjado, ¿no? Una ventaja de la democracia económica, y sin duda una de las pegas que se le pondrían en este país, es dar por sentado que la reivindicación hecha por los nacionalistas es injusta de raíz y no tiene cabida en una sociedad que aspire a ser igualitaria, ¿no? Siquiera. Y si no, bueno, pues preguntar a cualquier, si vemos que esto está superado, preguntemos a cualquier navarro, de la izquierda a la derecha, que renuncia al privilegio fiscal de su comunidad, ¿no? Y sé de qué hablo, porque soy de ahí. En los sistemas capitalistas, como decía, la nueva inversión privada tiende a fluir hacia los lugares en los que ya existe una amplia base de capital, ¿no? Las ciudades atraen más capital que las zonas rurales, las áreas más prósperas absorben la mayor parte de la financiación, el capital en definitiva tiende a moverse allí donde ya es abundante y los trabajadores tienen que ir detrás, ¿no? Siguiendo el rastro del capital. Esto es algo que no sucedería en la democracia económica gracias en parte a este criterio, ¿no? Que creo que ha quedado claro. Sin duda, este principio poblacional puede tener excepciones, ¿no? Se puede decidir dar una cuota mayor a la que correspondería por población para fomentar el desarrollo de criterios medioambientales, por ejemplo, de una industria obsoleta que esté en una región determinada. Podemos pensar en el caso de España también. Y seguimos con cómo se reparte el fondo de inversión, ¿no? Tenemos ya claro el criterio poblacional. Y ahora entraría, la Asamblea Nacional recibiría del fondo la inversión total y tendría que decidir en primer lugar, lo tenéis en el primer círculo rojo, cuánto necesitaría para la inversión pública nacional, es decir, si necesita X cantidad de ese fondo para la red de ferrocarril. Y el resto lo transferiría a las asambleas regionales, que harían lo mismo. Democráticamente decidirían qué parte necesitan destinar a inversión pública a nivel de su región y transferirían el resto del fondo a las asambleas locales, que harían lo mismo. De forma que tenemos
como veis, un control democrático por parte de las comunidades de a qué se destina la inversión pública, y finalmente aparecen ahí los bancos que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Los bancos, una vez se ha hecho esa cadena de inversión pública que veíamos en los distintos niveles territoriales, son instituciones públicas cuya función es financiar a las empresas. ¿De acuerdo con qué criterios? ¿Cómo se reparte esto? Bueno, pues los bancos entregarían el dinero a las empresas en función de al menos dos criterios, que son el de rentabilidad y el de creación de empleo. Y hay, como veis, hay otros criterios que serían aquellos en los que decide la comunidad. Es decir, podrían decidir perfectamente establecer condiciones favorables de financiación para empresas que adaptaran su maquinaria, por ejemplo, para utilizar tecnologías más sostenibles, ¿no? Esto podemos imaginarlo. En ese otros criterios entrarían este tipo de cosas. Y esto sería el resumen de lo que hemos ido viendo en las 3-4 diapositivas anteriores, ¿no? El Fondo de Inversión Nacional pasaría a la Asamblea Nacional, que haría esa parte de inversión pública, y después, por un reparto per cápita o poblacional, pasaría a las asambleas regionales. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, ¿no? Esto es, vale, lo vamos. Y luego de los bancos a las empresas, como hemos visto. Pues bien, ya hemos hecho un repaso de las tres instituciones básicas, ¿no?, de la democracia económica, y con esto enseguida voy a terminar: la autogestión de los trabajadores, el mercado y el control social de la inversión. Pero quedarían muy brevemente otras tres instituciones de apoyo, ¿no?, lo que se ha llamado el modelo ampliado de la democracia económica, que si bien no son instituciones que sean imprescindibles para el buen funcionamiento del sistema, podrían ser deseables, ¿no?, y que son las que tenemos subrayadas en rojo. Por un lado, el Estado como empleador de último recurso. Esto también puede dar, si queréis, luego le damos una vuelta en el debate. Este modelo, a diferencia del capitalismo, no necesita el desempleo, ¿no? El tipo de trabajo que el Estado proporcionaría como empleador de último recurso pagaría el salario mínimo establecido, y quienes crearían esos trabajos serían las administraciones, las asambleas regionales y locales en función de sus necesidades. En segundo lugar, tenemos esa presencia, bueno, de emprendedores, que también da siempre mucho que hablar, ¿no? Una confusión bastante clara es la que identifica capitalista con emprendedor. Schweikart defiende que la función que realizan algunos emprendedores no solo es positiva, sino que es esencial en cualquier economía dinámica e innovadora. Y bueno, si hasta ahora ha quedado claro que la democracia económica no necesita en absoluto de los capitalistas para elegir la dirección o gestionar las empresas, ya que esto lo hacen los trabajadores, tampoco les necesita para aportar capital, que es otra de las funciones de los capitalistas habitualmente, porque esto se hace a través de ese impuesto sobre los activos del capital. Sí es innegable, a su parecer, que las innovaciones y creaciones que nacen a veces en el sector de los emprendedores han traído grandes beneficios a la sociedad, y no habría por qué dejarlos fuera. Lo dejo ahí apuntado. Y finalmente, bueno, el proteccionismo o proteccionismo socialista para un comercio justo, esto lo podemos encontrar de distintas formas. La democracia económica no se opone al comercio, ¿no? Su ideal no es la autarquía. Sin embargo, cuando los socios comerciales tienen niveles de desarrollo significativamente distintos, hay que andar con cuidado, ¿no? Nos dicen, no hay nada constructivo en ver quién puede producir o hacer la mayor cantidad de trabajo por menor suma de dinero, ¿no?, ni en aprovecharnos de eso. Y por tanto, cuando un país rico importa de un país pobre, también deberán imponer un arancel para compensar los salarios inferiores o los más laxos estándares ambientales, por ejemplo, ¿no? Pero sin duda, a lo que se refiere este proteccionismo, por eso lo de socialista o de comercio justo, es que porque debe beneficiar a los trabajadores de ambos países, ¿no? Entonces, lo que se haría es que los aranceles recaudados por un producto importado se reembolsarían al país de origen, ya fuera a su gobierno o a los sindicatos o a las organizaciones sociales que allí estén tratando de mejorar la situación de los trabajadores, ¿no? Este sería brevemente
la descripción de este modelo también ampliado. Y finalmente la democracia económica, porque no lo he mencionado antes, presupone, porque imagino que si no saldrá, un sistema político, democrático, o sea, democracia en lo político, con reconocimiento y respeto de una serie de derechos y libertades. Entre las ventajas de un modelo como este, de una propuesta como esta, estaría, además de la eficiencia que ya he señalado, sería un sistema en el que habría más igualdad, sin que esto quiera decir que fuese un sistema perfecto, por supuesto, ¿no? El abanico salarial, desde el que hemos hablado también, sería menor, porque sería decidido democráticamente y visiblemente. No somos poblaciones que pensemos que está justificado una diferencia salarial de más de 100 a 1 ni mucho menos, y porque nadie podría enriquecerse acumulando capital, ¿no? Que es otra de los puntos clave, aunque permitiría sin duda cierta desigualdad en salarios, en los salarios fruto de la suerte del esfuerzo, es decir, una serie de cuestiones. A nivel ecológico también sería más sostenible, y es otra de las grandes ventajas, ¿no? Con el contrario que el capitalismo no necesita crecer sin cesar. Además, las empresas autogestionadas no tienen tendencia a la expansión, como sí las capitalistas, y tampoco tiende a la explotación de otros países, ¿no? Sino podéis imaginar que en lugar de a la deslocalización, los trabajadores de una comunidad nunca van a querer que se lleven su planta, su fábrica lejos, ¿no? Se produciría un fenómeno de relocalización y de acercamiento de la economía dentro de los límites de la comunidad. Aumento, por tanto, de la soberanía de las comunidades, también por el mecanismo que hemos visto, por el que las asambleas de los distintos niveles deciden dónde se invierte, dónde se hace la inversión pública. Y bueno, esto sería todo por aquí. Os he traído un poco de bibliografía físicamente y también si queréis anotarlo. Lo último es un documental sueco del año pasado donde aparece desde Noam Chomsky, el propio David Weikart y otros muchos autores, que no está en castellano, pero lo tenéis ahí en inglés, creo que con subtítulos en inglés también. Y bueno, esto sería la propuesta. Muchas gracias. Han ido de la mano de esa tendencia y han introducido las teorías críticas con el modelo económico imperante, si las incluyen en absoluto, en la parte de historia de las ideas, ¿no? Y como veréis, no hay mayor sentencia de muerte que ser incluido en la sección de ocurrencias del pasado que se probaron, salieron fatal y no hay que volver a abrir. En definitiva, como digo, un empobrecimiento del que también podríamos hablar, pero quizá en otra ocasión. Sin embargo, no podemos ser indulgentes, ¿no? Y reducir esta desaparición quizá de las alternativas a causas ajenas, por más que las haya, y preguntarnos si tiene sentido hoy el propio sistema capitalista. Una es la crisis socioecológica, y tampoco las exigencias mínimas de la justicia social o global, como se quiera llamar, como han demostrado autores también desde hace ya más de medio siglo. Por eso quizás sea desde la universidad y desde los movimientos sociales de la mano, una vez más, desde donde tenga que partir esta convicción de que sí hace falta una alternativa global al capitalismo, y desde donde tenga sentido replantear algunas de estas cosas. Para ello yo creo que no conviene partir de este adanismo en el que algunos se revuelcan en nuestros días y hacer memoria, ¿no? Hacer memoria y estudiar algunas de las que he propuesto con más fuerza quizá. También sobre eso hay otras tardes, ¿no? que podemos compartir. El caso es que desde los años 80 parece que el mundo ha ido estrechándose en lo ideológico, en lo político, en lo económico también, en lo que es posible debatir, ¿no? El horizonte de qué es posible y qué no debatir, y han caído debajo de la etiqueta de utópico y realizable casi cualquier propuesta, ¿no? que fuese una propuesta alternativa completa o lo intentase al sistema de producción y consumo capitalista. Y en esto se han perdido también, como estamos en la universidad, yo creo que conviene decirlo, pues muchas de las facultades de economía, ¿no? de este país. Si es necesaria una alternativa al capitalismo, puede traer, yo pensaba, pues 2 o 3 respuestas.
¿no? Quienes digan que en absoluto es necesario, quienes digan que sí, que estaría muy bien, pero que es imposible llevarlo a la práctica y que para eso es mucho mejor que nos centremos, la poca fuerza que seamos capaces de reunir en hacer algunas adendas o reformas dentro del sistema, y lo digo sin ningún tipo de superioridad ni reproche, ¿no? Las opciones de reforma dentro del sistema pueden sin duda mejorar algunos de los aspectos y lograr un mayor grado de redistribución, pero hay dos problemas, los dos los mencionaba antes Emilio, que no se pueden resolver, ¿no? Dentro del Después de la introducción que han hecho Ángel y también Emilio, voy a pasar un poco más aceleradamente quizá la primera parte, ¿no? Que también era una reflexión sobre las alternativas, si tiene sentido plantear hoy el debate sobre las alternativas. Creo que ha quedado, alternativas al capitalismo, evidentemente, creo que ha quedado claro desde esta mesa que sí, que tiene sentido, los motivos para hacerlo no habían desaparecido, aunque haya habido un hueco bastante reprochable por parte de quienes debían haberlas